Buenos días, es un privilegio, un honor poder volver a estar aquí entre vosotros. Ya hacía 3 o 4 meses que no nos veíamos. Perdonad porque he llegado muy justo de tiempo, no os he podido saludar. Os saludo aquí a todos. Bueno, luego sí, después cuando termine el culto tenemos tiempo, pues me he tenido que ir a aparcar allá en el polígono porque no había aparcamiento aquí y bueno. Pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Quería compartir con vosotros saludos de mi familia. Tenía que venir con la mayor, pero tarda mucho en arreglarse. Y digo, como la espere, en lugar de a las 11 llego a las 11:30. Y al final la he dejado en casa. Bueno, pero saludos de mi familia, ¿vale? Y quería compartir con vosotros en esta mañana un texto del Evangelio según San Juan, que en mi devocional personal lo he estado, ahora estoy en el capítulo 20 ya, en mi devocional de Juan. Hace 3 o 4 días estaba leyendo esto y pienso que Dios puso en mi corazón que podría ser una buena porción de la palabra del Señor para compartir entre vosotros. Pues lo vamos a leer. Juan capítulo 16 y vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 24. El contexto es la última cena, que a partir del capítulo 13 de Juan, todo lo que nos narra el Evangelio son los acontecimientos que ocurrieron en esa última cena. En Juan capítulo 13 se nos habla de cómo Jesús, en este acto de humildad y de servicio, empezó a limpiar los pies de los apóstoles, y todo lo que ocurre hasta el capítulo 17 ocurre en aquel lugar, en aquel cenáculo. Estas son las palabras que dijo Jesús a sus discípulos y a nosotros en esta mañana en el capítulo 16 de Juan. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, hasta aquí la lectura, ¿vale? Y cuando estaba preparando el texto para compartirlo, lo que puso Dios en mi corazón es hacer como un decálogo, es decir, sacar de esta, aquí podríamos sacar muchísimo más, pero de estas palabras de Jesús, sacar como mínimo 10 ideas que quería dejar entre vosotros en esta mañana. La primera tiene que ver con lo que dice a partir del versículo 2, ¿no? Les está hablando de una forma futura, premonitoria, profética, podríamos decir, de lo que les espera a sus discípulos. Y la cosa no es muy halagüeña, que digamos, ¿no? No les habla de prosperidad, sino que les habla de sufrimiento, de persecución y muerte. Dice el versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y lo que estaba pensando es en, bueno, como antes decía, no es nada halagüeño, pero lo que me chocaba es que Jesús les está advirtiendo de que esos crímenes, de alguna forma, se harán en nombre de no sé qué Dios, ¿no? Les está hablando de, yo creo que aquí está hablando de religión, ¿no? Los crímenes más atroces que se han cometido sobre la faz de la tierra se han cometido muchas veces en nombre de la religión, ¿no? Pero claro, la religión no tiene nada que ver con Dios. La religión no tiene nada que ver con Jesús. Cuando alguna vez comentando, hablando con alguna persona, le intentas predicar y anunciar el Evangelio, muchos te saltan con, yo ya tengo mi religión. La religión, como leíamos, nos ha leído José Manuel en Isaías 29:13, ahí dice Dios que todo lo que os ha sido enseñado son mandamientos de hombres, dice en este versículo. La religión tiene que ver con tradiciones, con mandamientos de hombres, con cosas que se han inventado los hombres, ¿no? Porque si verdaderamente aquellas personas quisieran vivir su vida para agradar a Dios, sabrían precisamente que el quinto mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás. ¿Cómo se puede entonces matar en el nombre de Dios? Dice, esto harán, pensarán que rinden servicio a Dios, pero ¿dónde está el problema? El problema es que se aferran a su religión y con ella se conforman, pero no quieren conocer a Dios. ¿No os habéis encontrado con esto en alguna ocasión? Con personas que te hablan de que tienen su religión. Pero ¿tienes tu Biblia en casa? ¿Lees la Biblia? Mira, yo lo que tengo aquí, si estás repartiendo un tratado, yo lo que tengo aquí precisamente es palabra de Dios. Hay versículos de la Biblia. No me interesa, pero yo ya tengo mi religión, ¿no? Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y les está, como antes os decía, presentando un panorama no muy halagüeño. Nosotros estamos aquí y estamos tranquilos, está lloviendo, pero aquí hay calor, nos podemos reunir, nos podemos congregar, pero ahora en este mismo momento hay lugares de la tierra donde los cristianos siguen siendo perseguidos y siguen siendo asesinados por su fe. Buscad en el Facebook, buscad en Internet cómo está la situación del cristianismo en Nigeria, en Siria y en muchos otros países. Y estos también están cometiendo los crímenes en nombre de una religión, ¿no? Pero no conocen a Dios. Esto es lo trágico, ¿no? Y detrás de las religiones se esconde el príncipe de este mundo. Y él es el que propicia en un momento determinado la persecución hacia los discípulos verdaderos de Jesucristo. Aquellos que sí se preocupan por conocer a Dios, aquellos que sí pasan tiempo junto a su palabra para saber cuál es su voluntad. En el versículo 4, la segunda idea les dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Jesús ya nos advirtió. Ya advirtió, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 16, Jesús advirtió a sus discípulos, he aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Este es el panorama. Sed pues sencillos como palomas y astutos como serpientes. Aquí de alguna forma Jesús les dice, cuando ocurra,
recordad que yo ya os advertí, ¿vale? Porque esto de alguna forma consuela, ¿eh? Esto consuela. Si tú ya sabes de antemano, si eres perseguido por tu fe, que esto ya fue profetizado por Jesús, pues dices, bueno, esto es una señal, de alguna manera, de que estoy en el buen camino, ¿no? Porque Jesús ya me advirtió de que eso es lo que me esperaba como discípulo suyo, ¿no? Me esperaba la persecución y aún la muerte. Lo trágico sería encontrarse en esta situación y no saber el por qué, y no tener explicación, y por qué me encuentro como me encuentro. Pero el hecho de que Jesús ya nos advirtiera, aunque parezca una irracionalidad, nos consuela cuando nos encontramos en esta situación. Y es una prueba y una evidencia de que lo estamos siguiendo a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. Es una señal de que lo estamos siguiendo a Él. La tercera idea la encontramos en el versículo 7, pero bueno, podemos leer también los anteriores, ¿no? En el versículo 6 Jesús les advierte de que Él se va a ir, ¿no? Y que se van a quedar sin el maestro. Ahí con el maestro estaba muy bien, no les faltaba de nada. Había una tormenta, se levantaba, reprendía al viento y a las olas y se hacía una gran bonanza. Había hambre, hacía un milagro, multiplicaba los panes y los peces y comían todos. Había alguna enfermedad, sanaba. Y encima escuchar las palabras de gracia que provenían de sus labios. Qué bien se estaba con el maestro. Hubieran firmado estar toda su vida a su lado. Y es paradójico que Jesús les dice en el versículo 7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os conviene que yo me vaya. Por cierto, en la versión, en un Nuevo Testamento, está en casa de mi madre, de las sociedades bíblicas interconfesional, un Nuevo Testamento interconfesional, aquí donde pone el Consolador, pone el defensor, porque la palabra griega es paracletos, y el paracletos se puede traducir de varias maneras. El defensor. Os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo vendrá a vosotros. ¿Por qué? Vale, una cosa es aprender las enseñanzas de Jesús de una forma intelectual. Es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, hemos ido al Sermón del Monte en esta mañana. En el Sermón del Monte el Señor dice, al que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. En el Sermón del Monte Jesús dice, cualquiera que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, ni aun la capa le niegues. En el Sermón del Monte Jesús dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Estos son cosas que intelectualmente, incluso desde aquí, son fáciles de pronunciar y proclamar. Ahora, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en vivirlo. En vivirlo. Solo se puede vivir cuando se tiene el Espíritu Santo dentro del corazón, cuando tenemos el poder de Dios dentro de nosotros, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una cosa es conocer intelectualmente la palabra de Dios, las enseñanzas que en ella encontramos, pero esto ni fu ni fa. Hay gente que se puede conocer la Biblia de memoria y no son creyentes, no han creído nunca, ¿no? Sin embargo, la conocen. Lo bueno es que aquello que conocemos lo podamos llevar a la práctica, lo podamos vivir. Y esto no se puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús les está diciendo aquí, es que en el cambio vais a salir ganando. Os conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir. Yo he estado con vosotros, os he estado enseñando todas estas enseñanzas, que tenéis que perdonar al que pecare contra vosotros, no 7, sino hasta 70 veces 7. Os he estado enseñando todo esto, pero no sois capaces de vivirlo todavía, ¿no? Más adelante lo dice, ¿no? En el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No os puedo cargar más todavía porque intelectualmente las podéis, bueno, y algunas no las entendían ni intelectualmente, ¿no? Porque el mensaje que viene del cielo es completamente distinto a todos los mensajes de la tierra, ¿no? Pero lo importante es, necesitaban al Espíritu Santo para poder vivir esas enseñanzas. Y ahora,
como cristianos, creyentes, discípulos y seguidores de Jesús, aunque a veces fallamos, ¿no? Todos fallamos, pero tenemos el poder de Dios en nosotros para poder vivir de la forma que Él nos dice que vivamos. Esta es otro de los puntos que quería dejar entre vosotros. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Porque Jesús estaba, sí, a su lado, pero ahora Jesús está dentro de nosotros. Hace poco tiempo me encontré en un sitio una persona que estaba repartiendo tratados y le hablé y tal, y nada más verme dijo, no, porque yo no quiero tener un amigo imaginario, me decía. Y yo le digo, no, es que mi amigo no es imaginario, es tan real, que lo tengo dentro de mí. Fíjate si es real, ¿vale? Es decir, el Espíritu Santo. Ahora Él está dentro de nosotros. Cuarta enseñanza. Dice, cuando Él venga, el versículo 8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y otra anécdota en la evangelización, una persona que después de estar hablando mucho con ella, mucho, insistir, su madre estaba enferma, a punto de morir, que oráramos por su madre y tal, y al final me soltó lo siguiente, dice, no me convencerás tan fácilmente. Y yo le dije, lo que dice aquí, es que yo no te puedo convencer. Es que ninguno de nosotros podemos convencer a nadie, porque es el Espíritu Santo el que convence al pecador, ¿no? O sea, no es la persona, la elocuencia, no es que venga, yo que sé, un gran evangelista, no. Si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón de la persona, no hay nada que hacer. Podríamos estar hablando horas y horas. Cada conversión de una persona es un milagro de Dios, porque es el Espíritu Santo actuando y haciendo esto que hemos leído aquí. Él es el que convence, no es la elocuencia del predicador, no son los aspavientos que el predicador puede hacer desde el púlpito, no son las canciones, no es la alabanza, todo esto está bien y es necesario, pero al final las conversiones todas son obra del Espíritu Santo. Él es el que convence. Y una cosa muy importante, si creemos esto y lo reconocemos, esto nos hace ser mucho más humildes a las personas que nos encargamos de predicar o de evangelizar, de lo que sea. Si creemos y reconocemos esto, que no soy yo, que es el Espíritu Santo en definitiva, esto nos hace y nos vuelve más humildes. Porque yo podría estar predicando 400 horas y si la voluntad de Dios no es que aquella persona se convierta, no se convertirá jamás. Es el Espíritu Santo. ¿De qué convence el Espíritu Santo? El versículo 9 nos dice que convence de pecado, ¿no? ¿Por qué convence de pecado? ¿Cuál es el pecado? Dice, porque no creen en mí. No está hablando de un pecado genérico, ¿no? Este o el otro, no. Porque todos los pecados que el hombre comete sobre la faz de la tierra nacen de ese pecado, de no creer en Jesús. Cuando uno cree en Jesús, la vida cambia, las cosas cambian. Pero cuando uno no cree en Jesús, como decía en Juan capítulo 8, ¿no? Cuando Jesús les dice a los fariseos de que vosotros sois esclavos del pecado, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El pecado, resumiendo todos los pecados en uno, es no creer en Jesús, porque de ahí se derivan todos los demás pecados. Una vida alejada de Dios, haciendo cada uno lo que le viene en gana. ¿Convencerá el Espíritu Santo de pecado? De justicia también. ¿Por qué? Porque antes cuando Jesús estaba entre ellos, tenían la justicia ahí delante de ellos. Porque Jesús es justicia. Pero claro, Jesús ahora se iba. ¿Quién nos iba a convencer de lo que es justo en cada momento, en cada decisión que tenían que tomar? ¿Dónde podemos encontrar ahora la justicia? La justicia la encontramos en la palabra de Dios, siendo aplicada, entendida y creída a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convencerá también de juicio. En la versión esta interconfesional del Nuevo Testamento de las sociedades bíblicas, aquí dice, y los convencerá de condenación. ¿Por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Es decir, lo que está diciendo aquí es, hay un juicio, es otra de las cosas que cuando tú hablas a las personas, ¿un juicio? ¿Qué es esto? Un juicio, sí, hombre. Yo no puedo convencer a una persona que al final de su vida habrá juicio, aunque la Biblia lo dice y sabemos que es verdad, ¿no? Pero es el Espíritu Santo el que tiene que convencer. Dice, porque el príncipe de este mundo, el diablo, ya ha sido juzgado y ya ha sido condenado, según la versión interconfesional que os decía, que aquí pone en lugar de juzgado, condenado. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y condenado. Y ahora les dice esto en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya les había cargado demasiado con un montón de enseñanzas. Si no las podían cumplir, ¿para qué cargarles más, no? Pero estas enseñanzas que faltaban son las que encontramos a partir de las cartas pastorales, a partir de Romanos y hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, al final el Señor nos las dejó. Pero en ese momento no podían, porque no las podían sobrellevar, porque no tenían el Espíritu Santo morando en sus corazones. Fijaros lo que dice el versículo 13, que es la quinta cosa que quería dejar con vosotros. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. En Él no puede haber mentira. En Dios no hay mentira ni engaño. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es Dios, es Espíritu de verdad. Y nos guía a nosotros también a toda la verdad. Dice que tomará las cosas de Cristo y nos las hará saber. Os hará saber las cosas que habrán de venir también. Y aquí está hablando de acontecimientos futuros. Tenemos también profecía en el Nuevo Testamento. Nos hará saber y comprender todas estas cosas. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad. En Él no hay mentira ni engaño. Es enviado por Dios y las palabras de Dios habla. El sexto punto que quería dejar entre vosotros está en el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. El Espíritu Santo no glorifica a la persona que supuestamente lo tiene. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Cuando vemos que se da mayor gloria al predicador, al conjunto, al cantante o a no sé qué, esto es vanagloria. Esto es de alguna forma robarle a Dios, porque Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. El Espíritu Santo no glorifica al hombre, no glorifica al predicador, al sanador, al evangelista, sino que glorifica a Jesús. Cuando no debemos juzgar a nadie, porque el Señor nos dice que no debemos juzgar a nadie, pero cuando vemos que se hace mucha propaganda y mucha pompa de la persona que está dando, esto no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que glorificar siempre a Jesús, al único digno de recibir toda gloria y toda alabanza. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Las cosas que todavía son desconocidas, que no conocemos, el Señor a través del Espíritu Santo nos las hace saber. Ahora vamos a saltar ya al versículo 20, y ahí es cuando Jesús en los versículos anteriores les está diciendo a partir del versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y luego al cabo de un tiempo me volveréis a ver, y ellos no entendían lo que les estaba diciendo. Y les estaba hablando ni más ni menos de que Él se iba a ir, ¿no? Se iba a ir al cielo, iba a pasar por el suplicio, por el martirio de la cruz, sacrificio expiatorio para poder perdonarnos a cada uno de nosotros, iba a resucitar al tercer día de entre los muertos, estaría otros 40 días hablando y tratando con los discípulos y después ascendería al cielo, ¿no? Y les está hablando de todo esto. Y dice, cuando esto ocurra, cuando yo marche, cuando venga el momento del suplicio, dice el versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es lo que vemos en los momentos de la cruz, ¿no?
El mundo, los enemigos de Jesús, sumos sacerdotes, escribas y fariseos, ¿cómo reaccionaron ante? Estaban contentos y alegres. Por fin nos hemos quitado a ¿no? Que nos estaba cada día denunciando nuestra hipocresía y nuestra falsedad. Sin embargo, los discípulos estaban tristes porque veían a su maestro ahí morir. Les había hablado de que iba a resucitar, pero hasta qué punto lo creían o no, no estaban muy convencidos de esto, ¿no? Entonces, en ese momento de la cruz ocurrió esto. Los enemigos riéndose, los discípulos llorándose y lamentando. Es más, aún hoy en día esto lo podemos extrapolar a nuestros días. Muchas veces, por ser seguidores y discípulos de Jesús, tenemos que llorar y lamentar, más cuando vemos la opresión de la gente que todavía no conoce al Señor. Hay muchas formas de oprimir, ¿no? Pero dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Habrá un momento en que Dios girará la tortilla, por así decirlo, ¿no? Y lo que estaba abajo pasará arriba y lo que estaba arriba pasará abajo. En las bienaventuranzas, en el Evangelio de Lucas, hay una nueva versión sobre las bienaventuranzas y ahí hay bienaventuranzas y ayes, ¿no? Y hay una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Pero luego dice, ay de los que ríen porque llorarán. Esto Dios dará la vuelta a la tortilla, ¿sí? Y los que ahora ríen, se lo pasan en grande, se burlan, humillan, ¿no? Aquellos que somos del Señor y tal, llegará el día en que lamentarán. Y nosotros que ahora podemos pasar a veces por tristeza y aflicción, nuestra tristeza se convertirá en gozo. Esta será la alquimia del Señor, Él lo hará posible, ¿vale? Y me encanta la palabra gozo, y aquí voy a romper una lanza y voy a dar una opinión personal, si la compartís, si no, pues con humildad, es lo que yo lo creo. No me gusta esta nueva versión de la Biblia que cambia la palabra gozo por alegría, porque no es lo mismo. No es lo mismo gozo que alegría. Uno puede tener alegría, yo qué sé, porque ha ganado el Barça, o uno puede tener alegría porque le ha tocado la lotería, o uno puede tener alegría porque se va de fiesta con sus amigos. Pero esto del gozo es mucho más profundo, porque el gozo se puede experimentar incluso en los momentos de tristeza, de dolor y sufrimiento. ¿Acaso no habéis llorado alguna vez de gozo? ¿No habéis tenido esta experiencia de llorar de gozo? No es lo mismo el gozo que la alegría. Prefiero mi versión que dice aquí, se convertirá en gozo. Esta palabra es maravillosa. No la cambio por alegría. Luego, más adelante, en el punto 8, les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver, el Señor nos volverá a ver. Es lo que estamos esperando. No sabemos el día y la hora. Sabemos que tiene que venir un arrebatamiento. Sabemos que los santos que estén y las santas que estén vivos aquí en la tierra en el momento que Jesús vuelva, serán arrebatados para pasar toda la eternidad con Él en el cielo. Y los que hayamos descansado o hayan descansado en el Señor, porque no es morir, es dormir, es descansar. Los que hayamos dormido en el Señor, seremos resucitados para recibir al Señor en las nubes y estaremos siempre con Él. Y lo veremos cara a cara. Ahora no sabemos cuál era su aspecto físico, me refiero. Sí sabemos que hay unas heridas que nosotros le infringimos en su cuerpo glorificado, en sus manos y en sus pies y en su costado, porque Él no tuvo que sufrir esto por amor a nosotros. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y este gozo ya será eterno, por los siglos de los siglos. Cuando pasen siglos 1000 y miles sin contar, me quedarán con Él vivir igual que al empezar. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y en aquel día, dice en el 23, no me preguntaréis ya. Nada, claro, si ya estaremos con Él, ¿qué vamos a preguntar? Yo creo que a lo mejor una pregunta que también se le hacía
el apóstol Pablo, no sé en qué carta lo dice, creo que es en 1 Corintios 12, al final del capítulo 12, dice, en aquel día conoceré cómo fui conocido. Esta para mí sería la más importante pregunta, ¿no? Señor, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Cómo me conociste? Si yo no era nada, si yo era igual que cualquier otro, ¿no? En aquel día conoceré cómo fui conocido. Esa es la esperanza que tenía Pablo y pienso que nosotros también la podemos albergar. Dice el punto 8, ¿vale? Entonces el punto 9 lo encontramos en el versículo 23 y 24, ¿vale? Que es la promesa de la oración contestada. Dice, en aquel día, cuando venga el Espíritu Santo hace referencia, el versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Os acordáis del discipulado? La oración contestada. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Primero, hay que pedir en el nombre de Jesús. No podemos pedir en ningún otro nombre. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No tenemos otro intercesor. Él es el único, ¿no? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, lo hemos leído, en el que podamos ser salvos, ¿vale? Tiene que ser en su nombre. Para mí es muy importante que nuestras oraciones terminen siempre en el nombre de Jesús. Tenemos que orar en su nombre. No podemos hacer una oración y al final de la oración pronunciar un amén y ya está. ¿Por qué? No sé si esta oración será atendida. Porque aquí está diciendo que hay que orar en su nombre. En mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Esta es una promesa absoluta. Aquí te dice, ¿qué necesitas? Pide, obviamente si es conforme a la voluntad de Dios, pide y recibirás. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Uno de los títulos de Jesús en el Apocalipsis es el fiel y verdadero. El fiel quiere decir que es alguien en quien puedes confiar con los ojos cerrados, el único que no te va a fallar nunca. No podemos decir de ningún hombre aquí en la tierra que es fiel, porque todos en momentos determinados fallamos, prometemos y no cumplimos, y lo digo por mí el primero, pero Él lo que promete lo cumple, es el fiel y es el verdadero. En Él no hay mentira, no hay engaño. Todo lo que dice es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos, no sé si lo compartís, os pasa a vosotros, a mí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vemos, da la sensación de que nuestras oraciones no son respondidas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que hay unos requisitos que Jesús mismo ha establecido para que nuestras oraciones sean atendidas y contestadas. Hay varios, pero yo me voy a centrar en uno. Si pasáis página atrás, en el capítulo 15 de Juan, en el versículo 7, dice lo siguiente. Jesús está hablando y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tenemos que asegurarnos de esto, que estamos permaneciendo en Él y que sus palabras permanecen en nosotros. No quiere decir que todo el día voy con la Biblia encima, no. Quiere decir que la tengo guardada y atesorada en mi corazón y que la vivo, y que la pongo en práctica, sabiendo que fallaré. Pero si yo estoy permaneciendo en la palabra, entonces es cuando esta promesa se cumple. Pedid si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y pienso que esto a veces es algo que fallamos aquí, ¿no? Y quizás por eso a veces vemos que nuestras oraciones no son respondidas. Este es el 9º punto. Estaba pensando en esto, estaba recordando una conversación también que tuve con una persona también religiosa, y un sábado, repartiendo tratado, no sé qué, me dice, yo ya tengo mi relación con Dios y hablo con Dios. Y yo digo, bueno, pero es que esto es palabra de Dios, Él también te quiere hablar, lo que está aquí escrito es palabra de Dios. No sé qué. Bueno, se fue, ¿no? Y cuando volvía, porque fue a un bar a buscar un bocadillo, pues volvía a pasar por delante mío, el Señor puso en mi corazón de decirle esto, y es verdad.
Es verdad, lo hemos leído ahora. Es que si tú, aunque tú hables con Dios, si tú no lo quieres escuchar a Él, Dios no te va a escuchar a ti. Así de claro. Si tú hablas con Dios y quieres que Dios te escuche, pero tú no lo quieres escuchar a Él no te va a escuchar a ti. Aquí lo hemos leído en este versículo, ¿vale? Y es así. Para ser oídos, primero tenemos que oír al Señor. El punto 10, ¿vale? Son los versículos que vienen a continuación, del 25 en adelante. No lo he leído por amor al tiempo, ¿vale? Pero lo podéis leer luego si queréis. El punto 10 lo encontramos en el versículo 32. Dice Jesús: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El abandono, ¿no? Gloria a Dios que ninguno de nosotros se puede sentir abandonado. Por muy... Imaginaros, por ejemplo, estas personas que vienen de otros países a establecerse aquí en España, que no conocen a nadie y vienen a ganarse las garrofas, como decimos vulgarmente, ¿no? Un cristiano no puede sentirse nunca abandonado. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Podemos no tener a nadie, pero si tienes a Cristo contigo, lo tienes todo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió Jesús. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos que experimentar abandono? ¿Os acordáis de aquellas palabras de Jesús en la cruz? Cuando el cielo se oscureció, se hicieron unas tinieblas densas y Él pronunció estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí dice Jesús en este versículo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Siempre el Padre estuvo en perfecta e íntima comunión con Jesús a lo largo y ancho de todo su ministerio, ¿no? Solo hubo un momento en que Dios Padre tuvo que abandonar a su Hijo. Esas 3 horas ahí en la cruz del Calvario, cuando el castigo de nuestra paz estaba recayendo sobre Él. La agonía más grande, los tormentos de la cruz podrían ser muy grandes, seguro. Jamás, gracias a Dios, nosotros no los tendremos que experimentar nunca, ¿no? Pero el tormento espiritual de cargar con todos nuestros pecados, y como la paga del pecado es muerte, y la muerte es abandono por toda la eternidad de Dios con aquellos que se encuentran en el infierno, pues Jesús tuvo que experimentar esa condena. Fue abandonado porque estaba cargando con nuestro pecado y pagando nuestra condena. Él murió en nuestro lugar, como bien sabemos. El Padre está conmigo. El abandono, ni tú ni yo nos sentiremos nunca abandonados, porque el Señor está con nosotros. Pero esto es gracias a que Jesús sí experimentó el abandono 3 horas clavado ahí en la cruz, que coincidieron con esas densas tinieblas, ¿no? Acordaros que la similitud del infierno, Jesús hablaba del infierno y hablaba de las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esas tinieblas representaban el tormento del infierno, en ese momento que Jesús estaba pagando por ti y por mí. Y ya una de propina, la 11, ¿vale? En el versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor quiere que tengamos paz en nuestro corazón, ¿no? Y la paz viene ¿de qué? De saber que ya no hay condenación para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahí todas son hechas nuevas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz viene de saber que ya no hay condenación, que ya tus pecados y mis pecados han sido expiados por Jesús ahí en la cruz del Calvario. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí también nos está profetizando, nos está advirtiendo de lo que hay. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna este mundo? El príncipe de este mundo, el engañador, el mentiroso, el padre de mentira, el homicida. Que el Señor lo reprenda, ya sabemos de quién estamos hablando. Este es el que gobierna este mundo. Y hay un conflicto espiritual desde antes de la creación del hombre entre Dios y el diablo. Y Dios tiene su pueblo aquí
que vive de una forma distinta a como viven los hijos del diablo. Nosotros no nos podemos vengar, nosotros no podemos matar, nosotros no podemos pagar mal por mal. Tenemos otra forma de vida, las enseñanzas que Jesús nos dejó. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Pero ellos tienen otras formas. Recordemos una vez más lo que pasa en Nigeria, lo que pasa en Siria, cristianos asesinados por su fe. En el mundo tendréis aflicción. Pero, ¿cuáles son los enemigos del cristiano? El diablo, la carne y el mundo. El mundo es el sistema en el que vivimos, que está gobernado por el príncipe de este mundo. Pero fijaros lo que dice aquí Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y su victoria es nuestra victoria. Nosotros también podemos vencer al mundo porque nos ha dado su poder, el Espíritu Santo, para poder experimentar esta victoria, ¿vale? Una vez dicho todo esto, me gustaría simplemente recordar 3 cosas de las 11 que hemos dicho para que nos las podamos llevar atesoradas en nuestro corazón y recordarlas siempre, ¿vale? La primera es la obra del Espíritu Santo, ¿vale? Recordemos siempre que es el que convence. Ya cuando has predicado ya a una persona, lo has hecho con la ayuda del Espíritu Santo, le has predicado el Evangelio, le has compartido y tal, ya lo tienes que dejar en las manos del Señor. Lo que tienes que hacer es orar por esta persona, pero es que no eres tú el que tienes que convencer. ¿Le has predicado bien el Evangelio? Está en las manos del Señor. Él es el que convence, no somos nosotros los que convencemos. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio es la obra del Espíritu Santo. Esa es la primera. La segunda es, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Aquí en Él no hay mentira. En el Espíritu Santo no hay mentira, ni falsedad, ni engaño, ni confusión. Aquí aprovechando que estoy aquí en el púlpito, pues quiero compartiros algo en 2 de Pedro capítulo 2, a ver qué opináis, ¿vale? ¿Cómo interpretáis esto? Yo os voy a decir también, me voy a mojar, y os voy a decir cuál es mi interpretación, ¿vale? Cuando Pedro está hablando en el capítulo 1, versículo 19, 20 y 21 en adelante, está exhortando a los creyentes de aquella época, nosotros también, a que miremos las Escrituras, que las tengamos presentes. Es como dice en el 19, el lucero de la mañana que sale en vuestros corazones. Y luego dice lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo entendéis esto de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? Es la interpretación sobre el versículo que habla de la interpretación, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay gente que piensa, tú puedes interpretar los versículos de la Biblia como a ti te dé la gana. Uno lo interpreta de esta manera, otro lo interpreta de otra, otro lo interpreta de otra, otro lo interpreta de otra. Piensan que esto de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, significa esto, que todo el mundo la puede interpretar como quiera. Bueno, fijémonos cuántas denominaciones, cuántas desviaciones del primer cristianismo, porque solo se formó una iglesia, ¿vale? Solo había un cristianismo, miremos ahora, que si esto es esto, que esto es lo otro, ¿no? ¿Es esto lo que está diciendo aquí? Y yo entiendo todo lo contrario. Entiendo que cuando está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, lo que quiere decir que hay una única interpretación, hay una única. Lo que pasa que, ¿cómo podemos interpretarla? ¿Quién es el intérprete? Fijaros lo que dice al final del versículo 21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El único intérprete es el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no puede ser que de un mismo versículo haya 40 interpretaciones. Eso es lo que yo entiendo, lo que yo creo, y bueno, hay que ser humilde, ¿no? Y si alguien
no lo comparte y piensa que estoy equivocado, pues aquí estoy para que me corrija. Pero yo lo creo así. Hay una única interpretación, ¿vale? El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En Él no hay mentira, ni falsedad, ni engaño, ni confusión. ¿Os acordáis un versículo de Pablo escribiendo a los Corintios cuando dice lo siguiente? No sé dónde está, porque no lo llevaba ni preparado, me ha venido ahora. Que Pablo estaba diciendo, Dios no es un Dios de confusión. ¿Os acordáis? Hay un versículo que lo dice, ¿no? ¿Podría ser que el Espíritu Santo nos confundiera con lo que está escrito aquí y que uno piense esto y el otro piense el otro y el otro lo otro? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él guía a toda la verdad. En Él no hay mentira, ni falsedad, ni engaño, ni confusión. Tercera enseñanza. Confiar. Confiar. Jesús ha vencido al mundo. ¿Tenemos aflicción en este mundo? Pues claro que la tenemos, ¿no? Si somos consecuentes y nos identificamos como lo que somos, tendremos aflicción, pasaremos por aflicción. No estamos pasando por lo que pasan nuestros hermanos de Nigeria, pero seguramente de alguna forma también somos afligidos, ¿no? Pero este sistema, el mundo, que está gobernado todavía por el príncipe de este mundo, ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Para nosotros es un enemigo derrotado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37, y con esto ya termino. Romanos capítulo 8, versículo 37, dice lo siguiente. No, creo que sí, 37, bueno. Dice, está hablando de todas las cosas por las que puede pasar un cristiano, ¿no? Aflicción, tal, nos da una lista, ¿no? Y al final dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Tú y yo somos más que vencedores. No porque seamos fuertes, tengamos recursos, no. Porque Jesús ya venció. El mundo es un enemigo derrotado. Y para nosotros que somos seguidores de Jesús, también lo es. Cuando veas que tienes aflicción en medio del mundo, recuerda siempre que el mundo ya fue derrotado y que tú también lo puedes derrotar. Que el Señor bendiga su palabra.